El concepto de soberanía se encuentra íntimamente ligado a la formación de los estados modernos y ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Debemos entender este concepto como la potestad que tiene un pueblo de autogobernarse, es decir, de elegir a sus gobernantes, dictar leyes y decidir la forma de gobierno. A partir de esta idea, se pueden construir dos nociones de soberanía: la soberanía externa y la soberanía interna. La idea de soberanía externa hace alusión a que un Estado ejerza, dentro de su territorio, la potestad para autogobernarse sin encontrarse subordinado a otro Estado. En otras palabras, un Estado debe ejercer su poder soberano con total independencia de los demás Estados. Respecto a la soberanía interna, podemos decir que es el poder que un pueblo ejerce dentro del territorio del Estado al que pertenece para autodeterminarse. En la historia de nuestro país, podemos rastrear el concepto de soberanía desde los inicios del constitucionalismo nacional. En la Constitución de Cádiz de 1812 se enmarcaba la soberanía en el artículo 3º, el cual decía que la soberanía residía esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a esta, exclusivamente, el derecho de establecer sus leyes fundamentales. En Los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón del año 1813, se determinaba en el artículo 5º que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. Como podemos apreciar en este documento escrito por Morelos, y a diferencia de la Constitución de Cádiz, le confiere la soberanía al pueblo, no a la nación, agregando que se depositará en un ente del Estado como lo es el Supremo Congreso. Esta idea se reforzaría con el artículo 1º, que dejaba firme la libertad e independencia de la América respecto de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán de 1814, se ve mayormente influenciado por aquella ideología ilustrada, que traería como consecuencia que en su texto se dedicara un capítulo especial a la soberanía. El capítulo 2 de la Constitución de Apatzingán se trataba de manera especial el tema de la soberanía. A través de los artículos que lo integraban, se especificaba que la soberanía reside en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional. Esta se constituiría con la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno. Tendría como características el ser imprescriptible, inajenable e indivisible, y contaba con 3 atribuciones: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. También se establecía que ninguna nación tenía el derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. En 1924, una vez que México era una nación totalmente independiente, se promulgó la Constitución Federal de 1824, constitución que, a pesar de que a lo largo de su texto no se menciona la palabra soberanía, este principio queda protegido y consagrado a través del artículo 1º, que establecía que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Con ello, la soberanía nacional quedaba resguardada. ¿Qué tal? Agradecemos al auditorio que esté hoy con nosotros en este último programa de la serie Los Valores Constitucionales, Tus Valores, con el tema hoy de la soberanía. Tenemos hoy aquí en Mirador Universitario a 2 especialistas del tema acerca de la soberanía, 2 juristas y importantes investigadores. José María Serna, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué tal, José María? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
y el doctor Rafael Estrada, actualmente director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué tal, Rafael? Gracias, Mario. Muy bien. ¿Tú qué tal? Gracias, muy bien. Bueno, le recordamos al auditorio que puede contactarse a Mirador Universitario a los teléfonos, es el correo de voz 56 22 87 18 y el 56 22 87 42. Y escribir al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y también visitar la página de internet mirador.coaed.unam.mx. Bueno, vamos a hablar de este tema de soberanía, y aquí lo interesante me parece que después de ver el video es la evolución que ha tenido el concepto de soberanía, y podemos pensar también que esta evolución histórica ha determinado en diferentes sujetos, ¿no? El soberano, que en algún momento se consideraba que era el monarca, ¿no? Y en esta primera etapa de la evolución del concepto, que llega hasta nuestros días, sabemos que es el pueblo el soberano. ¿Cómo ha cambiado y cuál ha sido esta evolución de este concepto, Rafa? Pues me parece que tienes toda la razón. O sea, a mí siempre me ha apasionado el tema de por qué con la modernidad política y jurídica es que surge la necesidad de conceptualizar algo que no fue una preocupación en la Edad Media, ¿no? Ni siquiera en la Edad Clásica grecorromana. Pero para concentrarnos en la Edad Media, ¿por qué ahí nadie se preocupó por el tema de la soberanía? La salida fácil es decir, bueno, es que Dios y por lo tanto sus vicarios, la Iglesia, los curas y el Sacro Imperio Romano Germánico eran soberanos, entonces nadie le preocupaba. Pero esto es una salida, insisto, fácil y poco complejizadora del tema. La verdad es que había una pluralidad de leyes fundamentales, había un jus comune a toda la Europa central y occidental, que hacía que las determinaciones jurídicas se tomaran en un marco sí local, a través de la iura propria, que tú conoces bien, pero con base en un, vamos a decirlo así, espíritu común a todo el occidente cristiano. Por lo tanto, nadie se preocupaba de quién estaba encima de quién, ¿no? Es decir, no había una preocupación de si podía existir un ente que estuviera super omnia, por encima de todo. La preocupación llega con los siglos modernos. Es decir, es Juan Bodino, es Thomas Hobbes, en un contexto histórico determinado, que es el de las guerras de religión de los siglos XVI, XVII y la guerra civil inglesa, los que dicen, oye, pues el culpable de todo esto es ese ordo iuris medieval constituido por una pluralidad de leyes fundamentales, no identificables ninguna como soberana, es decir, que esté por encima de todos, y esta pluralidad que lleva a un gobierno mixto, moderado, en donde cada principio de gobierno, como dice Fioravanti, controla a los otros dos, democrático, aristocrático, monárquico, es lo que genera que no haya un leviatán, un centro de poder absoluto, como muy bien señalabas, que sea capaz de imponerse a todos los demás dentro de una soberanía que vamos a llamar interior. Y entonces empieza a conceptualizar este concepto. No cabe la menor duda de que tiene que ver con la consolidación de las potestades absolutistas modernas, que tiene que ver con un Estado que se entiende cada vez más en un sentido leviatanesco, y como muy bien señaló Ferrajoli hace no muchos años, pues a partir de ahí toda la lucha del constitucionalismo ha sido por ver cómo controlamos esa soberanía interior, cómo volvemos a meter a la jaula al leviatán, por ponerlo en términos muy gráficos, y cómo hacemos que la soberanía de la nación o del pueblo, o la soberanía estatal, o la soberanía del rey absoluto, en fin, no se contraponga a los derechos de las personas. Ese ha sido, ustedes son expertos, no voy a tratar de pontificar con ustedes, ¿no? Pero el hecho es que ese ha sido el camino del constitucionalismo en los pasados 2, 3, 4 siglos, y por ahí vamos viendo qué hacemos con este concepto tan poroso, tan discutible, que por lo demás se hace radicar en una serie de figuras muy diversas, como la nación, el pueblo, lo veíamos en la cápsula, y que en muchas ocasiones se utiliza como pretexto perfecto para una serie de determinaciones que poco o nada tienen que ver con una garantía efectiva de los derechos fundamentales, horizonte final del constitucionalismo moderno. Yo me imagino esta época, sobre todo en la Edad Media, como comentabas, un caos un poco sin orden jurídico, ¿no? Incluso con poderes
con señores feudales, con reyes, en una Europa, pensemos en este contexto, en donde pues tal vez era la ley del más fuerte, ¿no? El que trataba o el que podía imponerse a través de la fuerza, y es hasta esta idea del Estado moderno, donde estas fuerzas dentro de un pueblo tal vez un poco homogéneo, se va imponiendo la fuerza del monarca y va estableciendo pues una ley general para este territorio. Pero ahí no acaba incluso de quedar claro quién era el soberano. Y yo creo que también surge de la necesidad precisamente de someter a estas fuerzas internas, y en ese momento se enfrenta ya con la creación del Estado pues ante otras fuerzas en esta Europa, tal vez terminando la Edad Media, en el Renacimiento, que siguen en conflicto. ¿Qué posición tiene o cómo se entiende en esta época la soberanía, José María? Bueno, efectivamente, como bien lo están diciendo ustedes dos, el Estado y consecuentemente también el concepto de soberanía como lo entendemos ahora empieza a surgir hacia el final de la Edad Media, caracterizada esa Edad Media por un contexto de fragmentación del poder. El concepto de soberanía y la idea y la realidad institucional del Estado surgen para contrarrestar esa situación de fragmentación del poder. Si algo caracteriza el proceso de formación del Estado moderno, es un proceso de centralización, de concentración. Frente a la fragmentación de la Edad Media, el Estado significa centralizar el poder. Weber hablaba incluso en términos de un proceso en donde el rey, en la época de la que estamos hablando, expropia los poderes de administración que estaban en manos de los señores feudales, ¿no? Y así que no hubiera varias burocracias, la del rey y la de los señores feudales, sino que hubiera una sola burocracia, la burocracia del rey, la burocracia estatal, la del Estado. No que hubiera varios ejércitos, sino que hubiera un solo ejército, el ejército del Estado, el ejército del rey. Estamos entonces ante un proceso de centralización que lleva a esta idea de que hay un poder por encima de todos. Eso que decía Rafael, hay un poder que está super omnia, por encima de todos. Ese es el rey. Bueno, pero luego viene el siguiente problema. ¿Quién controla a ese poder? Que si no hay límites, que si no hay controles, pues entonces se convierte en un poder arbitrario. Un poder que puede afectar de una manera arbitraria la vida y las interacciones sociales en un país determinado. Eso fue lo que sucedió. Y por eso es que vinieron todos estos intentos a partir de la Ilustración de encontrar una idea en donde ese poder supremo estuviera limitado. Y no nada más eso, sino también la cuestión de la construcción de un Estado democrático, que también, por supuesto, implica limitaciones al poder arbitrario, que el poder no esté en una sola persona, sino que dimane de la propia sociedad. Y entonces ahí es cuando empieza a transitar el concepto de soberanía hacia el concepto de soberanía popular. Y en los estados democráticos de la actualidad, eso es precisamente lo que tenemos. La soberanía no está sin un calificativo, es la soberanía popular. Del pueblo es de donde dimana esa posibilidad de tener un poder por encima de todos que regule la vida social de un país, ¿no? Bueno, en esta historia que hemos visto en el video, ¿cuál es la evolución en nuestro país a través, tal vez, o después de la Guerra de Independencia o en la Guerra de Independencia de la idea de soberanía, Rafael? Pues está muy bien explicado en la cápsula, porque en Cádiz se hace radicar la soberanía. Fíjense qué curioso es que surja el problema de quién ejerce los poderes soberanos, justo en un contexto de crisis de la monarquía, de crisis de la soberanía, porque Fernando VII está preso de Napoleón, las
las abdicaciones de Bayona son declaradas por la nación casi unánimemente. Cualquier cosa que pudiera significar la nación como nulas, no solo por haber sido arrancadas por la fuerza, dice el licenciado Verdad, aquí en la Ciudad de México, sino esencialmente porque les falta la voluntad de la nación. Es decir, está surgiendo el problema de cómo conceptualizamos algo que por 300 años no nos tuvo preocupados. Es decir, estaba bien claro que la soberanía radicaba en el monarca de la Casa de Austria, o después, sobre todo, de y la todos Casa lo de reconocían Borbón, así. y todo el mundo lo reconocía. ¿Qué pasa en un contexto de acefalía de la monarquía? Cuando no hay una cabeza del cuerpo organicistamente entendida, esta monarquía, ¿qué pasa con esa acefalía? Y bueno, lo que pasa es que los poderes locales, esto es bien curioso, y pues tenemos aquí un experto en federalismo que le voy a contar yo, los poderes locales son los que asumen la soberanía, los viejos ayuntamientos españoles, pero también los indianos, y después ya con la Constitución de Cádiz, bueno, antes con el alzamiento de 1808, las juntas provinciales, y después las diputaciones provinciales que son ya establecidas en la Constitución de Cádiz, los que dicen, no, espérate, la soberanía se ejerce, digamos, conforme a la vieja tradición hispánica, en cabildo abierto por los pueblos organizados en sus instituciones locales, que es un poco la respuesta también del licenciado Francisco Primo de Verdad en el contexto de 1808 aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es ese pueblo que usted me está diciendo, licenciado Verdad, que es soberano? Y lo que le contesta a sus opositores de la audiencia es muy claro, son las autoridades constituidas. Es el virrey, es la audiencia, pero también es el cabildo de la Ciudad de México y en general los cabildos, que había muy pocos por cierto, de los municipios de la Nueva España. La Constitución de Cádiz pues va a ser un amasijo muy simpático respecto del tema, ¿no? La nación, reunión de los españoles en ambos hemisferios, es soberana, la nación es esencial, la soberanía, perdón, es esencial a esta nación, y como dice un diputado novohispano, don José Miguel Guridi y Alcocer, pues si las esencias son intransmisibles, ¿cómo le hacemos para que alguien ejerza los poderes soberanos? Más bien es radicalmente, constituye a la nación radicalmente, ¿no? De raíz. Bueno, vamos a una entrevista y continuamos con nuestra plática. Soberanía y derechos humanos son conceptos muy importantes que han impactado muchísimo en el debate, especialmente en la reciente reforma constitucional al 2011. Muchos de los teóricos constitucionales plantean que la soberanía debe limitar el concepto de los derechos humanos. Es una mirada un poco equívoca en términos de lo que significa el concepto de soberanía respecto al modelo constitucional. Desde un punto de vista moderno y a partir de la interpretación del artículo 1 de nuestra Constitución, precisamente lo contrario, la soberanía garantiza la incorporación de los derechos humanos. Nosotros como país, al haber reformado el artículo 1 constitucional e incorporar los tratados internacionales que vienen del ámbito internacional, estamos incluyendo en un ejercicio soberano. El Estado mexicano está incluyendo en un ejercicio soberano los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, básicamente, la soberanía fortalece el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en un ejercicio de soberanía el Estado mexicano está reconociendo cumplir adecuadamente con estos tratados que hoy son parte de nuestra vida. Bueno, escuchamos a Juan Carlos Gutiérrez precisamente en el Museo de las Constituciones, en esta exposición temporal sobre el Congreso de Chilpancingo. Y bueno, creo que nos da pie, y perdón por el salto que vamos a dar en la historia, pero nos da pie a discutir temas actuales sobre la soberanía. Entendemos que esta fortaleza que se va dando con el tiempo del Estado termina definiéndose tal vez de una forma radical, ¿no? Como esto que escuchábamos en la primera cápsula, la soberanía interna y externa, y que parecía que no había nada más fuerte que el Estado. Pero entendemos que esto ha sido de alguna forma modificado por la realidad, que tal vez nunca fue así, ¿no? Sino tal vez teóricamente solamente se entendía así a la soberanía. Entendemos que internamente la división de poderes ya con pesos y contrapesos, pues hace que este poder del Estado
pues se vea controlado por sí mismo, pero también a través de procesos democráticos, como bien decías, José María. ¿Cuál es el problema o cuáles son estas principales objeciones que se hacen ahora o que intentan poner en duda lo que es la soberanía o como se entendía antes, José María? Hay que tener claro que el concepto de soberanía es un concepto histórico, ¿no? Y surge en un contexto histórico determinado, y es natural, es lógico que conforme avanza la humanidad, conforme cambian o van cambiando los estados, conforme va cambiando el orden internacional en la historia, pues es natural y lógico, repito, que cambie el significado, la forma de entender el concepto de soberanía. Eso es lo que ha pasado, yo hablaría por lo menos de un par de procesos históricos que nos explican este cambio que ha habido en la concepción de soberanía. Uno de ellos, yo diría, fue la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de que la comunidad internacional se dio cuenta de que la soberanía no podía ser un pretexto que justificase el tratamiento cruel de los estados hacia sus ciudadanos. O sea, los estados no pueden hacer lo que quieran en relación con sus ciudadanos, y la comunidad internacional sí tiene algo que decir cuando hay violaciones graves de derechos humanos, como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí empieza a surgir un concepto en el marco, por supuesto, de las Naciones Unidas, en donde se dice la comunidad internacional tiene algo que decirle a los estados, limitar incluso su actuación, su capacidad de actuación respecto de sus ciudadanos en el ejercicio del poder, si es que están ocurriendo violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos un como punto de inflexión que sí afecta sin duda el concepto tradicional de soberanía, en donde, como se decía en la cápsula, está la conciencia de la comunidad internacional de que muchos estados de manera soberana han decidido entrar en regímenes internacionales, globales y regionales de derechos humanos, en un compromiso decidido por los derechos humanos. Y otro proceso que creo que también hay que mencionar, que podría resumirse con una sola palabra, que claro, habría que explicar, que es la palabra de la interdependencia. Cada vez, ¿a qué me refiero con esto? Cada vez hay más problemas que son problemas que no pueden ser resueltos por un estado en particular, ni por un conjunto de estados, sino que tienen que ser resueltos, tienen que ser atendidos por la comunidad internacional en su conjunto. Temas de salubridad internacional, temas de terrorismo internacional, de crimen organizado internacional, temas de medio ambiente, protección del medio ambiente, claro, requieren la actuación conjunta de los distintos estados, de todos como comunidad internacional. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a que los estados entran en instituciones o en arreglos internacionales, globales, transnacionales, que implican compromisos que de alguna forma también limitan una capacidad de autodeterminación absoluta que podría implicarse de un concepto tradicional de soberanía, ¿no? Aquí lo preocupante para países como el nuestro, me parece, es la historia que tú conoces muy bien, Rafael. Esta protección de la soberanía mexicana, pues tiene razones históricas, ¿no? Hemos sido, sobre todo durante el siglo XIX, pues esta soberanía se violó frecuentemente por naciones extranjeras y se creó toda una teoría, toda una idea, incluso que pues muchos todavía nos enseñaron en la escuela, ¿no?, acerca de que cualquier intromisión de algún gobierno extranjero atentaba contra la soberanía. ¿Cómo podemos entender este proceso histórico y cómo podemos, por otra parte, reconocer esta pérdida de alguna forma de soberanía por algún bien mayor que es sin duda o son sin duda los derechos humanos? Como muy bien has señalado, la soberanía pues también tiene aterrizajes en contextos históricos, culturales, políticos, ideológicos muy determinados.
Simplemente pensemos en que el presidente Polk, cuando fue candidato en 1844 a la presidencia de los Estados Unidos, una de sus promesas de campaña era permitir la reanexión de Texas. Fíjense, la instrumentalización del concepto de soberanía, la reanexión de Texas a los Estados Unidos, porque en su concepto absolutamente mistificado, mentiroso, embustero, ¿no? Filibustero, diría yo, Texas había sido robado por la Nueva España y después por México a los Estados Unidos, derivado del Tratado de la Luisiana. Con esa promesa, Polk le gana la elección a Henry Clay, que era una especie de Abraham Lincoln 20 años antes, ¿no? Y que nos hubiera quitado una serie de problemas enormes si los Whigs hubieran ganado esa elección presidencial y no los demócratas, como ocurrió. Bueno, lo que quiero decir es que esto se instrumentaliza y que es muy natural que en 1857 hayamos vuelto a una noción de soberanía popular, por muy criticada que haya sido por Rabasa. Don Emilio Rabasa decía, es que la Constitución de 24 estaba en lo correcto cuando hablaba, sobre todo el Acta Constitutiva de la Federación, de que la soberanía radicaba en la nación y no en el pueblo, porque el pueblo es un ente metafísico, poroso, y en las más de los casos no ilustrado, y no puede por sí mismo tener conciencia de la función de ejercer la soberanía. Pero a mí me parece muy natural que 10 años después de la pérdida, no solo de Texas, sino de la mitad del territorio nacional, hayamos vuelto a esta idea de que había una cosa como el pueblo mexicano que tenía que entenderse soberano. Como me parece muy natural que en el constituyente de 16-17, pasada la dictadura de don Porfirio Díaz, etcétera, pues haya encontrado el constituyente una suerte de solución de compromiso dilatorio, en donde pues no acaba uno de entender si es soberana la nación, si es soberano el Estado federal, si son soberanos los estados de la Unión, si es soberano el pueblo. Pero bueno, pues todo cabe, digamos, en ese compromiso dilatorio, y tan todo cabe que un tema de rabiosa actualidad como es el tema energético, pues puede verse desde perspectivas muy diversas. ¿Quién tiene la capacidad, por ejemplo, de expropiar en este país, de imponer modalidades a la propiedad pública? Pues si uno analiza el artículo 27, la nación soberana, el conjunto de los integrantes del tercer estado, si ustedes quieren, tendría la posibilidad, a través de sus representantes, esto es interesante, en sede administrativa o necesariamente en sede congresional, de imponer las modalidades a la propiedad privada que se entiendan necesarias, o incluso de realizar expropiaciones, en fin. Pero pues esa nación también tiene una manifestación local. Podrían ser los estados soberanos que integran la Unión Federal Mexicana, ¿no? O los mismos ciudadanos. Se habló mucho de crear bonos ciudadanos para tener acceso a la renta petrolera, ¿no? Y se dice, bueno, es que eso sería quitarle a la nación sus derechos. Bueno, yo me pregunto, ¿qué no la nación está integrada por todo el conjunto de los nacionales? En fin, se instrumentaliza de manera muy diversa, y por supuesto el concepto, como muy bien decía el doctor, cambia conforme las circunstancias peculiares del mundo y del país han ido cambiando. Bueno, y como sea, pues es un tema de mucha actualidad, así que después de la pausa vamos a seguir con algunos